Buenos días a todos y todas. Mi nombre es José Miguel Bernucci. Yo soy secretario nacional del Colegio Médico y queremos presentar la visión sobre la infraestructura en salud y creemos que es un desafío pendiente en nuestro país. Para eso vamos a comenzar. Los objetivos de esta presentación es presentar la realidad del déficit de infraestructura sanitaria en el país, conocer la respuesta del Estado al déficit de estructura sanitaria, conocer las perspectivas del personal de salud y presentar la perspectiva o las conclusiones que podemos sacar como Colegio Médico de Chile. A modo de introducción podemos señalar que es frecuente, ¿no es cierto?, irnos encontrando con este tipo de noticias. Yo digo este tipo de noticias porque justamente son las personas ajenas al sector salud o que no trabajan en el día a día en el sector salud, para las cuales puede ser un poco extraño, un poco externo, ¿no es cierto?, el tema. Sin embargo, como vemos, tanto a nivel nacional, en Santiago como en regiones, la verdad es que esta brecha se nota principalmente en la necesidad o en la demora que adquieren los pacientes para poder ser ingresados en una hospitalización o cuando requerimos las camas. En esta noticia, ¿no es cierto?, que es del 2018, o sea, hace ya prácticamente 2 años y medio, casi 3 años atrás, los centros más complejos del país, a veces con una fila de hasta 49 personas que necesitan internarse, para, como digo, las personas que trabajamos en el sector salud, no es ninguna novedad esta situación. Esta noticia, que también es del año 2017, ¿no es cierto?, nos señala que al revés de como uno podría pensar, de que las camas, ¿no es cierto?, han ido en aumento, las camas, si lo vemos en perspectiva histórica, incluso han ido en disminución, sobre todo en el sector público. Si vemos, ¿no es cierto?, el indicador internacional, ¿no es cierto?, de camas por 1000 habitantes, vemos que el promedio OECD está alrededor de 4,9 en este sector, y nuestro país se encuentra bastante lejano con un indicador de 2,1, que puede llegar hasta 2,3 dependiendo del año en que se pesquise el indicador. Vemos que las camas por 100.000 habitantes de Japón son casi 13.000 camas, Corea del Sur 12.000. Vemos Alemania con 8, ¿no es cierto? Por otro lado, vemos, por ejemplo, Australia, un país con 25 millones de habitantes, con el indicador de 3,6. Y sin embargo, países que Colombia a nivel sudamericano 1,7, ¿no es cierto? Estados Unidos 2,7. Estamos, al parecer, ¿no es cierto?, bastante lejanos en lo que puede ser el concepto internacional y sobre todo el concepto OECD. Ahora, si este mismo indicador lo vemos, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y el Caribe, ¿no es cierto?, el indicador de Chile del año 2017 con un 2,1, ¿no es cierto?, el promedio de Latinoamérica, pareciera que estamos en el promedio de Latinoamérica, ¿no es cierto?, el cual también es 2,1, sí, pero si nos comparamos con otros países, ¿no es cierto?, vemos que Cuba tiene un indicador de 5,2, perdón, Cuba tiene un indicador de 5,2, aquí está el promedio de OECD, ¿no es cierto?, con 4,7, vemos que Uruguay, ¿no es cierto?, un país más pequeño que el nuestro, está con un indicador de 2,8, Brasil, un indicador de 2,3, ¿no es cierto?, y mucho más abajo viene, por ejemplo, Perú, El Salvador, Bolivia, Venezuela y al último Guatemala. O sea, nosotros estamos, como nota este gráfico, en la medianía de la tabla a nivel del concierto latinoamericano, ¿cierto? Estamos justamente en el promedio y aún bastante lejos, ¿no es cierto?, del promedio OECD. Si vemos, este es de un informe de salud de Latinoamérica y el Caribe, salido este año 2020, hasta hace pocas semanas, sobre la disponibilidad, ¿no es cierto?, de camas UPC de la misma OECD. Vemos que
Chile está con un promedio de 7,3, aún bajo la disponibilidad de Latinoamérica, ¿no es cierto?, de 9,1 y muy alejado de la disponibilidad de 12 por 100.000 habitantes de la OECD. Estamos hablando de camas de cuidados intensivos. Esto es importante porque probablemente pre-pandemia nuestra situación era aún muy peor, mucho peor, y estaba alrededor de un poco o alrededor de México, pero que con el fortalecimiento que se pasó a tener de 900 a 2.400 camas en el país, probablemente nos pegamos este salto a 7,3 por 100.000 habitantes, lo cual todavía nos habla que estamos muy lejos de la realidad, por ejemplo, del promedio latinoamericano, de 9,1 por 100.000 habitantes, y aún más lejos del promedio de 12 por 100.000 habitantes que demuestra la OECD. Estamos hablando que Brasil tiene un promedio de disponibilidad de 20,6 por 100.000 habitantes, Uruguay de 19,9 por 100.000 habitantes, Argentina de 18,7 por 100.000 habitantes, e incluso Colombia, que teniendo muchas camas clínicas disponibles como nosotros, como lo vimos anteriormente, tiene mayor cama de disponibilidad de camas críticas, lo cual en el contexto pandémico, ¿no es cierto?, pareciera ser un rol muy, muy, muy importante. ¿Por qué nos falta infraestructura? ¿O por qué demostramos esta diferencia, ¿no es cierto?, tan grande con el resto de la OCDE o con algunos países de Latinoamérica? Porque obviamente si vemos los indicadores que nos hablan sobre gasto de salud, nuestro gasto de salud obviamente a nivel país ha sido bajo, y específicamente el gasto de salud público en Chile ha sido bajo. Si vemos el gasto en salud en Chile, ¿no es cierto?, 7,3, probablemente hoy en día esté un poco más antiguo, ¿no es cierto?, está alrededor de 8, ¿no es cierto?, el gasto público es solamente el 50% o 55%, el gasto de bolsillo es un gasto elevado, y el gasto de bolsillo como porcentaje del consumo final es bastante elevado, de un 5%. Todos estos indicadores casi el doble, ¿no es cierto?, del promedio OECD. Nosotros a nivel histórico también tuvimos un déficit de inversión muy importante a nivel de el periodo 1973 y prácticamente año 2000, lo cual nos habla de que los tramos para poder retomar, ¿no es cierto?, ese déficit de inversión, o un déficit de inversión, por lo menos de recuperación de la inversión de que estaba en dicho periodo, en un periodo tan largo de tiempo, son casi 27 años, nos lleva a que lo que nos queda por delante sea un desafío muy, muy, muy grande. Lo otro que tenemos es que efectivamente, aparte, digamos, de este déficit de inversión histórico, el terremoto del año 2010 tuvo nos comprometió con un gran número de camas, estamos hablando entre 2.000 a 3.000 camas, que está casi el 10% de las camas totales disponibles en el país, y la sola recuperación, digamos, de eso nos ha costado un periodo de tiempo bastante importante, por lo menos probablemente hasta el año 2020 hemos visto recién recuperado lo que teníamos hasta antes del terremoto. ¿Por qué nos falta infraestructura? Porque también, a pesar de, por ejemplo, el año 90, el fin del gobierno militar, ¿no es cierto?, y el retorno a la democracia, se sabía que necesitamos hacer una fuerte inversión. Hubo, ¿no es cierto?, todo este modelo del cambio hacia lo ambulatorio, lo cual retrasó mucha de la inversión en camas. Se pensó que eso podía ser una respuesta importante o una forma de responder al déficit de camas. Sin embargo, este cambio ha sido más lento de lo que se predijo en un inicio, y nuestro déficit sigue siendo muy importante, ¿no es cierto? En el año 2006 contamos con 27.000 camas, el año 2010 con 25.000 camas, el año 2018 con 26 camas, hoy día probablemente hacia el año 2020 nos estamos recuperando con las 26.000 más 27.000 camas que teníamos antes del terremoto. Como dijimos, los indicadores, ¿no es cierto?, del OECD que ya fueron comentados. Si vemos indicadores de inversión e infraestructura en salud, ¿no es cierto?, el gasto per cápita de infraestructura en salud probablemente es un indicador
que después del año 2000, ¿no es cierto?, empezó a crecer fuertemente y después de el año 2010, ¿no es cierto?, ha tenido un fuerte incremento en este indicador, probablemente por los mismos déficits implementados. De hecho, si probablemente viéramos este último año, esto está hasta el año 2015, pero si viéramos hasta este último año, probablemente este indicador sería mucho más fuerte, producto de el fortalecimiento hospitalario el fuerte fortalecimiento hospitalario que requirió la pandemia. Si vemos la inversión en infraestructura pública de salud pública y privada y hacemos el diferencial, hasta el año 2010, ¿no es cierto?, probablemente la infraestructura privada ha seguido aumentando y este indicador ser gran parte por aquello, con algunos altos y bajos, pero con una leve curva hacia la inversión positiva de la infraestructura pública del país. Y algo que obviamente a nivel regional está bastante diferenciado, ¿no es cierto?, teniendo la mitad de las camas totales son de origen público y el resto, y el 50% de origen privado en la región metropolitana, y con una experiencia diferencial, ¿no es cierto?, a nivel regional, siendo, por ejemplo, algunas regiones teniendo el 100% de la disponibilidad de camas disponibles a nivel público, y en otras regiones un pequeño porcentaje, entre un 10, un 15%, un 20% a nivel, y en Santiago, como se dijo, ya un 50%. Si hablamos, ¿no es cierto?, la respuesta que ha tenido el país, ¿no es cierto?, al modelo de construcción, obviamente que las concesiones ha sido la respuesta que ha tenido el país, y cuando digo concesiones nos referimos a los distintos tipos de ellas. Estamos hablando desde concesionar solamente la estructura, ¿no es cierto?, hasta una concesión o arrendamiento, que es el modelo que se está generando a nivel nacional. Probablemente muchos de los asistentes trabajan en el área, ¿no es cierto?, trabajan en el rubro y probablemente conocen mejor que yo este tipo, ¿no es cierto?, de tipos de concesiones, ¿no es cierto? Y obviamente que dependiendo el tipo de responsabilidad, dependiendo el modelo de explotación, ¿no es cierto?, y el grado de explotación, siendo solamente la construcción por un lado, la construcción y los servicios básicos, la construcción y los servicios básicos y la mantención de ciertos aspectos, y la construcción y mantención y operación tanto de servicios no clínicos como de servicios clínicos, siendo los distintos grados de concesión que tenemos, ¿no es cierto? Las asociaciones público-privadas, ¿no es cierto?, desde la franquicia, donde la autoridad contrata una empresa privada para gestionar un hospital existente, un BFO, ¿no es cierto?, Design, Build, Finance and Operate. El consorcio privado diseña las instalaciones basadas en los requisitos especificados por la autoridad, construye la instalación, financia el costo de capital y opera sus instalaciones. El BOO, Build and Operate, la autoridad compra servicios por un periodo fijo, por ejemplo, 30 años, después del cual la propiedad permanece con el propiedad privado. El BOOT, ¿no es cierto?, Build, Own, Operate and Transfer, la autoridad adquiere los servicios por un periodo fijo, después de la cual la propiedad devuelve al Estado. El BOLP, Build, Own, Lease Back, contratista privado construye hospital, instalaciones arrendadas y administradas por la autoridad. Y el modelo Alcira, ¿no es cierto?, el contratista privado construye y opera un hospital con un contrato para brindar atención a una población definida. La verdad es que nuestro país, ¿no es cierto?, ha estado entre el BOOT, ¿no es cierto?, y el BOLP, dependiendo la experiencia que ha habido. El modelo Alcira, por ejemplo, es un modelo que se ha utilizado mucho más en España, en países como Turquía han sido los que han tenido más experiencia también, teniendo resultados clínicos disímiles, principalmente por los tipos de experiencia que han tenido los países con los resultados clínicos principalmente. ¿No es cierto? Si uno puede analizar los ámbitos de relaciones público-privadas, ¿no es cierto?, según el riesgo atribuible para el Estado, ¿no es cierto?, para el sector público, ¿no es cierto?, contratación, contrato de servicio, contrato de gestión, diseño, construcción y mantención, arrendar, operar, mantener, ¿no es cierto?, diseño, construcción, operación y mantención, construir, operar, transferencia de propiedad y hasta la privatización, ¿no es cierto?, pasando de la responsabilidad pública hacia, ¿no es cierto?, la responsabilidad privada. Pero si uno pudiera resumir, ¿no es cierto?, cuál es la manera de entender, ¿no es cierto?, las acciones público-privadas en provisión de infraestructura de salud, ¿no es cierto? Tenemos por un lado el gasto de capital privado para provisión de infraestructura, equipamiento y servicios con o sin operación.
¿no es cierto? Lo cual va a llevar, ¿no es cierto?, a una asociación público-privada en provisión de infraestructura de salud. Sin embargo, por otro lado, tenemos el control, vigilancia epidemiológica, producción de medicamentos, investigación, tratamiento de enfermedades, dispositivos de atención materno-infantil, que son las asociaciones público-privadas en salud pública, y que obviamente esto genera, ¿no es cierto?, un terreno mixto en asociaciones público-privadas, principalmente, por un lado, el Estado haciéndose cargo de sus acciones en salud y un sector privado entregando provisión en infraestructura en salud. Entonces, ya vimos que las políticas de acción público-privada, ¿cierto?, tienen que ver con manejo del riesgo y evaluación financiera, ¿cierto? ¿Cuánto le va a costar finalmente al Estado esto? Y eso, ¿cuánto le va a costar? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué va a ser más costo-beneficioso? Uno de los grandes problemas que tenemos se dota acá, de la práctica de la APP, ¿no es cierto?, donde se tienen que alinear los actores involucrados referente a la relación y la gestión de proveedores, subcontratistas, instituciones, cooperación de clínicos, mecanismos de gobernanza, interorganizaciones, los contratos y negociaciones. Uno de los grandes problemas que tuvimos al inicio, y esto dicho por personas que estuvieron involucradas en el proceso, por el inicio de la asociación público-privada, por ejemplo, para la construcción de los primeros hospitales concesionados en nuestro país, fue que una parte de ello, y estamos hablando de la parte pública, existía un equipo un equipo que estaba entregado en salud, donde había mucha inexpertise sobre el tema, y eso generó tipos de contratos los cuales no generaron la plasticidad necesaria para poder hacer las mejoras correspondientes en el camino. Por lo tanto, el aprendizaje de los proyectos y gestión del conocimiento es una rama fundamental. La mayor rama de asociación público-privada estaba en el MOP, y cosa que no estaba en el Ministerio de Salud, y eso probablemente generó un detrimento de las condiciones de los contratos. Por lo tanto, es fundamental para poder generar círculos virtuosos en las asociaciones público-privadas, y si nosotros creemos que es el camino a seguir como país, creemos que se debe generar este círculo virtuoso de conocimiento entre las personas que están la mayor expertise a nivel de Ministerio de Obras Públicas y la gente de salud que requiere adquirir esta expertise, si no, se va a llevar a generar malos tipos de contratos. Y el sentido de incentivo y desempeño, obviamente, que tiene que ver con financiero, ciclovía, mecanismos de pago basados en resultados, fomento las prácticas innovadoras y el servicio. Pero si uno analiza los resultados hasta ahora en la literatura, estamos hablando en la evidencia que está como revisión panorámica, la evidencia sistematizada, que está disponible en las mayores bases de datos científicas del mundo. Si uno puede analizar los resultados, vemos que los beneficios es una solución para la escasez de capital para inversión en el sector público. Se deben tener consideraciones relacionadas con el value for money, ¿no es cierto?, que cada peso privado que se entrega a construcción y cada peso público que se entrega a construcción, hacia dónde es más positivo. El prestador de salud puede concentrarse en la entrega del servicio, de servicio médico clínico, y la instrucción de la eficiencia del sector privado en el sector público, teniendo claro, ¿no es cierto?, que la transferencia del riesgo debe ser equitativa y no siempre apuntada hacia el sector público. Sin embargo, también se analizan varias desventajas publicadas en la lista. Vemos que los costos de capital son más altos, la coartación de la innovación, principalmente porque como son contratos de arrendamiento de largo plazo, la desalineación de los modelos de atención médica e infraestructura, y eso principalmente pasa cuando se involucra la asociación público-privada, sobre todo cuando se involucra en la administración clínica. Tenemos problemas de relación entre las directivas de cada sector, asignación inapropiada, bajo value for money, que eso es lo que se decía, y esto tiene que ver con los costos de capital más altos que se entregan al Estado por parte de las concesionarias, y altos costos de transacción, de monitoreo y puesta en marcha, sobre todo
en las experiencias donde no hay, o donde hay muy mala experiencia, o donde el conocimiento público es muy bajo, y esto genera, ¿no es cierto?, una desalineación de los intereses por principalmente malos tipos de contratos de arrendamiento, cosa que todavía no hemos podido soslayar de todas formas en nuestro país. Algunos impactos desfavorables que han tenido, ¿no es cierto?, la proyección de activos físicos, ¿no es cierto?, y el establecimiento potencial, potencialmente irrelevante frente a la futura demanda. Como dije, son contratos de muy largo plazo, lo cual, ¿no es cierto?, nos podría llevar a diseñar que tengamos o que quede desactualizado muy rápidamente, o que tengamos que construir cosas muy grandes ahora para que sirvan en el futuro. La flexibilidad del contrato y el sistema de gestión, ¿no es cierto?, crea un lock-in y creación de mercado cautivo, obviamente, porque, como digo, obviamente se le debe asegurar al prestado privado, ¿no es cierto?, por lo menos un largo tiempo para poder que la inversión valga la pena, ¿no es cierto? Contrato inflexible, ausencia de modularidad, ajustes con servicios frente a episodios críticos, tal como lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la pandemia hoy en día. Poco oferente, obviamente que aquí hay grandes prestadores, ¿no es cierto?, que se transitan en distintos países, y que finalmente lleva a que la oferencia, ¿no es cierto?, que la competencia que se puede generar en el mercado sea muy limitada, y por lo tanto hay menos value for money y problemas de mercado imperfecto, ¿no es cierto? Pago unitario fijo, impacto presupuestario con riesgo a la sustentabilidad del sector público en salud, y refinación y renovación de pagos, costo de horario aumentado respecto a los supuestos iniciales, exceso de rentabilidad para privados. Justamente esta experiencia nosotros la hemos visto en las personas que han trabajado en contratos, en este tipo de contratos, ¿no es cierto?, no necesariamente en el sector salud, sino también en obras públicas, en lo que se ha visto en las incesantes renegociaciones de contratos que se generan finalmente en las carreteras, por ejemplo, cuando el Estado necesita hacer un cambio, ¿no es cierto? El cambio, la forma de retribución, es un cambio de contrato, lo que lleva finalmente a que los contratos no duren, o casi ningún contrato haya durado lo que duró el contrato inicial, si no estamos hablando de prolongaciones de entre un 50, 100, incluso más por ciento de años referente a los tipos de contratos, lo que lleva, ¿no es cierto?, a ganancias que no estaban consideradas en un inicio, y que por lo tanto obviamente lleva a una disminución, ¿no es cierto?, de la ganancia pública, por decir de alguna forma, de ese tipo de contratos. Comentario de Equipo Salud. Hice un ejercicio que es bastante simple, poco científico, pero solamente quería ejemplificar qué me respondía la persona. Porque yo soy un usuario bastante activo de Twitter, ¿no es cierto? Pregunta a cualquier profesional de salud que trabaja en un hospital concesionado. ¿Qué tal ha sido su experiencia? Cosas buenas, cosas malas, es decir, le hizo el vaso. Y esto traté de ajustarlo, ¿no es cierto? Y hubo algunas opiniones que eran mucho más personales, otras más técnicas, otras menos técnicas. Tenía que ver el ejercicio financiero, ¿qué conviene más? Estado versus asociación público-privada. La verdad que los comentarios, digamos, de médicos y no médicos, era que todavía no estaba totalmente clarificado finalmente qué es lo que era mejor. Y eso principalmente porque es poca la experiencia, pero también la evidencia que hay hasta el día de hoy. No sabemos si es más costo eficiente, ¿no es cierto?, que el Estado construya, concesione la construcción solamente y después intervenga, o obviamente la concesionaria se entregue, ¿no es cierto?, al arrendamiento o a la operación no clínica, que son las experiencias que hemos tenido, ¿no es cierto?, en nuestro país con Maipú, La Florida y Antofagasta. Dentro del modelo operacional, que estamos hablando que puede ser arrendamiento, o que puede ser, ¿no es cierto?, concesión con mantención de servicio no clínico o de insumo, dentro de lo que es mantención, siempre, y esto en un 100% de las personas ha sido descrito como algo positivo. Pareciera que ahí este modelo juega un rol mucho más importante. La experiencia local, ¿no es cierto?, con construcción y arrendamiento, como Hospital La Florida, Maipú,
con Antofagasta, que incluye, ¿no es cierto?, la mantención y la concesión de insumos clínicos, pero no la gestión clínica propiamente tal, versus las próximas que lo va a pasar con el Maule y la experiencia que estamos ganando. La verdad es que, por ejemplo, la queja que ha habido en la Florida de Maipú de la poca plasticidad, ¿no es cierto?, que se da, por ejemplo, con los problemas que han tenido en la Florida con el aire acondicionado, ¿no es cierto?, en Maipú, con los cambios que debieron hacer con la pandemia. En Antofagasta tuvieron grandes problemas porque se incluyó, por ejemplo, los computadores, pero no se incluyó el software para poder manejar esos computadores y hubo grandes problemas durante el primer año de eso. Todo eso deberíamos tenerlo claro para las próximas experiencias que van a hacer el Maule. Uno de los grandes temas fue las modificaciones que se requirieron en pandemia. La concesión de esas modificaciones fueron muy difíciles, han sido muy, muy difíciles, y eso principalmente porque, como la expertise se supo que estaba en el MOP, ¿no es cierto?, todos los cambios deberían pasar desde lo que la empresa que genera la explotación, pasarlo por el MOP, luego análisis de los contratos de concesión para luego recién ahí hacer el cambio. Esto fue muy ejemplificador cuando tuvimos que hacer crecer las UCI y la UTI, no por un tema de que el Estado quisiera más, no por un tema de que la concesionaria quisiera más, sino porque esto era una necesidad país, y lamentablemente los contratos firmados no entregaban una plasticidad y una ductilidad necesaria para dar respuesta, como dije, no desde el Estado, sino como el país que necesitaba crecer. Obviamente que los que trabajan, las personas que hicieron comentarios que trabajan más en el tema, la evidencia no apoya la operación clínica. La operación clínica pudiera entregar, estamos hablando que pudiera entregar, la palabra, pudiera entregar incentivos perversos, ¿no es cierto?, por ejemplo, para altas precoces, ¿no es cierto?, para aumentar el uso de camas, finalmente, al personal clínico, lo cual en algunos países ha visto que ha impactado finalmente en indicadores clínicos como, por ejemplo, mayor morbilidad, mayor hospitalización, incluso mayor mortalidad. Por lo tanto, el colegio nunca, y las personas que comentaron en el colegio, nunca va a apoyar, ¿cierto?, un modelo que entregue la gestión clínica hacia las concesiones. Como conclusiones, ¿no es cierto?, podemos comentar de que Chile tiene un déficit histórico de infraestructura hospitalaria sin aún haber estimado incluso la derecha en APS. Estamos hablando que el modelo chileno de salud está basado en atención primaria, en los consultorios de atención primaria. Siempre cuando hablamos, ¿no es cierto?, hablamos de déficit de infraestructura clínica para referirnos a las camas hospitalarias, pero ni siquiera sabemos cuántos consultorios nos faltan, sabemos cuántas camas nos faltan, pero podríamos hablar de, cuando se calculamos la brecha, de una brecha total, ¿no es cierto?, estará en déficit de atención primaria y en déficit de atención terciaria, cosa que ni siquiera está calculada. El país requiere hacer una planificación a largo plazo y dejar fija la inversión, sea pública o asociación público-privada, que se requiere para suplir la brecha de la estimada, independiente del gobierno de turno. Y esto es principalmente porque, como vimos, por ejemplo, lo que pasó con las visiones de los cambios de gobierno Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera, ¿no es cierto?, los cambios en los proyectos que en un inicio algunos iban financiados por la asociación público-privada, luego otros se financiaron netamente 100% público, ¿no es cierto?, o mejor dicho, algunas concesiones iban solamente a la construcción y algunas concesiones iban de acuerdo a la explotación de parte de la operación y o arrendamiento. Los cambios en esos proyectos, la verdad es que no pueden estar disponibles referente a cambios de gobierno. Se debe calcular la brecha, tanto de hospitales y atención primaria, se debe, en el fondo, hacer los proyectos de financiamiento de eso en largo plazo, estamos hablando de 10, 15, 20 años, y esos proyectos deben quedar fijados para que no puedan haber modificaciones de acuerdo a los cambios de gobierno. Ahora, eso quiere decir de que nosotros como país debemos tomar la decisión, ¿no es cierto?, de aquí a largo plazo, de esos proyectos que deben ser a mediano o largo plazo, debe tomarse la decisión que es mejor hacer los cálculos necesarios para ver si es mejor
la construcción de la concesión de la construcción o la construcción más la explotación y o arrendamiento. Y esto es principalmente porque la evidencia, lo que nos ha demostrado hasta ahora, y así se puede ver, es que al parecer sería mucho más costo-beneficioso en estados, por ejemplo, con lo que nos pasó en nuestro país, ¿no es cierto?, con el superciclo del cobre el año 2007, probablemente hubiera sido más costo-beneficioso fijar en un plazo de 10 a 15 años, ¿no es cierto?, con esa plata pública disponible, probablemente la concesión y no la explotación. Sin embargo, si hablamos en periodo pandémico, en periodo post-terremoto, probablemente, si se hubiera fijado ahí la inversión, probablemente una acción público-privada hubiera sido mucho más costo-beneficiosa. Por lo tanto, depende el lugar y la disponibilidad de recursos públicos lo que nos va a entregar de aquí a 10, 15, 20 años cómo invertir en infraestructura hospitalaria. Pero eso es algo que se debe hacer ahora y no puede quedar al arbitrio de los gobiernos de turno. Se requiere, aparte, esto también es algo que se habla desde ya, ¿no es cierto?, que se viene hablando hace varios años, de las poquitas camas que tenemos, ¿no es cierto?, disponibles en nuestro país, se requiere una mejora en la gestión clínica para la optimización de esas camas. O sea, nos faltan camas, sí, nos faltan camas, pero también debemos optimizar el uso de las que tenemos. Nosotros creemos como colegio que los modelos de concesión no pueden ir en contra de la gestión clínica. Y esto me refiero a los indicadores de producción clínica como rehospitalización, como morbilidad asociada o incluso como mortalidad de la enfermedad. La experiencia que hay en otros países y los incentivos perversos que se pueden dar a el personal médico y no médico para, por ejemplo, altas precoces o renovación de hospitalización muy precoz, ¿no es cierto?, o hospitalizaciones forzadas, domiciliarias, no puede estar al arbitrio de las concesiones o del concesionario o de la explotación clínica que en este caso el colegio no apoya. Y las futuras construcciones deben contar con espacios no considerados en la actualidad, y esto ha sido muy importante y una queja frecuente en las experiencias que hemos tenido hasta ahora, que las futuras construcciones deben contar con espacios no considerados, tales como salas de reuniones. Los equipos clínicos, debemos fortalecer los equipos clínicos, ¿no es cierto? Lamentablemente los médicos no somos, ¿no es cierto?, una máquina de producción que entra enfermo por una línea de producción y saca personas sanas por el otro, o personas que se les practicó, ¿no es cierto?, una prestación médica. Debemos fortalecer los equipos, y ese fortalecimiento se hace con salas de reuniones que puedan discutirse casos clínicos, que pueda generarse evidencia, que pueda generarse o compartir conocimiento entre los mismos médicos y equipos clínicos, y eso también llama, también porque tengamos disponibilidad de salas de docencia, y algo que lamentablemente no ha estado fijado en los proyectos o totalmente fijado en los proyectos hasta ahora. Así que eso sería la presentación. Espero vuestras preguntas. Muchas gracias.